Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es César. El día de hoy les voy a hablar sobre la importancia del peritaje en antropología social para el respeto de los derechos humanos de las personas indígenas. Primeramente, quiero hablarles sobre el contexto sociocultural en el que se reconoce el derecho de las personas indígenas. El contexto sociocultural a nivel internacional lo podemos observar en una coyuntura histórica muy importante, que es la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se creía que una raza era superior a las demás, la raza aria. Entonces, por este tipo de ideología, se creía o se pensaba que tenían derecho para dominarlos y hasta para matarlos. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, nace un documento con pretensiones universales, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se reconoce que todas las personas, todos los seres humanos, tienen dignidad humana. Entonces, este contexto internacional es de suma importancia para que después surgiera o tuviera nacimiento el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, que se plasma en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. A nivel local, o por decirlo de alguna manera, en México se reconocen los derechos de los pueblos indígenas a partir de una reforma constitucional. Esta reforma constitucional es en 1992, donde se reforma la Constitución y se reconoce a México como una nación pluricultural. Sin embargo, este reconocimiento que se da en la Constitución no plasmaba lo que reconocía el Convenio 169. Entonces, pueblos indígenas, como lo es el ZLN, se empieza a organizar y empieza a exigir otra reforma constitucional para que se reconocieran plenamente los derechos que se habían plasmado en el Convenio 169 y que México había firmado este convenio 169 y se había comprometido a crear legislación acorde a esta lógica y a este sentido. Por tal motivo se realiza una segunda reforma constitucional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas en el 2001. Entonces, desde este punto vemos que tanto a nivel internacional como nacional, pues se reconocen estos derechos de los pueblos indígenas. Pero vuelvo a la pregunta inicial, ¿cuál es la importancia del peritaje en antropología social para el respeto de estos derechos reconocidos? Bueno, la importancia radica en que el peritaje en antropología social va a ser el medio por el cual el juez o el fiscal o ministerio público va a conocer cuáles son el contexto sociocultural de las personas indígenas, va a ser el medio para reconocer los sistemas normativos. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico para que entiendan lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si en el artículo 2 constitucional se dice que se tiene que reconocer los derechos de los pueblos indígenas relacionados a sus sistemas normativos, un ministerio público, un fiscal o un juez, ¿cómo va a saber cuáles son los sistemas normativos de un pueblo indígena? Entonces, ahí entra el peritaje en antropología social, porque el peritaje en antropología social va a ser el medio para que el juez o el ministerio público conozca cuáles son sus sistemas normativos. Entonces, la importancia del peritaje en antropología social radica en darle un conocimiento al juez o al ministerio público que desconoce. Hay que hacer unas puntualizaciones aquí muy importantes, en las cuales hay que mencionar que el peritaje en antropología social tiene que ser un instrumento jurídico lo más objetivo posible. ¿Qué quiero decir con esto? A veces se cree que el peritaje en antropología social es un instrumento deliberado de defensa indígena, lo cual no es así. El peritaje en antropología social es un instrumento de una disciplina científica que le va a mostrar el contexto sociocultural en el que está inmersa las personas y va a ser un instrumento que le va a ayudar a obtener conocimiento al Ministerio Público, tanto al juez, de sus sistemas normativos y de todos los factores sociales y culturales en las que está inmersa la persona, ya sea como víctima o inculpado. Bueno, con esto, a grandes rasgos, di una de las principales razones por las cuales el peritaje en antropología social es de suma importancia para el reconocimiento, el respeto y para garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, pues con esto les quiero agradecer que me escucharan y pues muchas gracias.